La magia del caos es una rama del ocultismo basada en creencias pragmáticas, donde el practicante tiene la libertad de utilizar cualquier sistema de creencias. No importa en lo que creas, siempre que creas, será real. Esta frase es considerada un principio fundamental dentro de la magia del caos. En ella se dice que el poder surge realmente desde la creencia personal, sea cual sea la creencia. El camino natural del caoísta hará que su aprendizaje sea totalmente variado, lo que hace que, en efecto, se posean diferentes habilidades y estrategias que puede provenir de cualquier creencia o religión. Puede ser que la creencia cambie, pero no la fuerza con la que se cree. Para poder entender mejor este sistema, se debe entender de primeras qué es el caos. Espacio, tiempo, masa y energía se originan en el caos. Tienen su esencia en el caos y a través del éter se mueven gracias al caos hacia las múltiples formas de la existencia. Los griegos lo llamaban caos, que significa hendidura. Los egipcios lo llamaban Nu o Nun. Pero más que una deidad, lo veían como un concepto. Si la existencia misma dejara de ser, el caos prevalecería. La magia del caos nos enseña que todo lo que existe proviene de nuestra propia imaginación, de la imaginación del todo, y que por lo tanto tenemos el poder innato de alterar nuestra realidad a conveniencia, si sabemos y conocemos los procedimientos necesarios. Las deidades, las creencias, los cultos y cualquier otra creencia provienen de la mente del ser en la necesidad de personificar las creencias por comodidad y autoseguridad. La causa de las limitaciones que posee el practicante provienen meramente de su consciencia y subconsciencia. Al poseer una similitud a la libertad dogmática del mismo, éste posee una habilidad para utilizar cualquier creencia que se adecúe a su gusto y fin. De manera más simple y básica, la magia del caos es un método que consiste en engañar tu propia voluntad para que no sabotee lo que quieres lograr. Seguramente muchas veces te ha sucedido que has querido iniciar algo nuevo en tu vida para mejorarla, pero una extraña fuerza te lo impide, como si en tu cabeza hubiese otra persona que no te permitiese lograr nada. A esta extraña fuerza la llamamos zona de confort, denominada así porque es una zona mental en donde tu cuerpo y tu mente se acostumbran a estar y se sienten cómodos allí. La zona de confort es el resultado de años de evolución, mediante la selección natural. Antes la utilizábamos para estar seguros ante los depredadores que nos amenazaban, pero hoy en día nos estorba bastante. Por ejemplo, hay veces en que vemos personas que deciden ir al gimnasio o comenzar una dieta sana, pero al poco tiempo dejan de hacerlo y se rinden. ¿Por qué? En la mayoría de los casos, esto no significa que sean personas que no tienen poder de voluntad. Lo que realmente sucede es que se convierten en víctimas de este estado primitivo del ser humano. A esto nos referimos cuando decimos que el ser humano se autosabotea involuntariamente. La magia del caos nos enseña un método tanto para deshacernos de la zona de confort, como para deshacernos de muchas otras cosas que atan la voluntad del practicante. Se ve relacionada a una forma de autocontrol que, como consecuencia, nos trae cambios subconscientes al mundo cuántico. Muchas de las grandes mentes de la humanidad nos han enseñado que el universo se compone de energía, materia y vibración. Einstein, Tesla, Newton son algunas de estas magníficas mentes.
Al conocer y entender que nuestras leyes físicas y naturales se rigen en base a los principios herméticos que nos relata el libro El Kybalión, nos damos cuenta que todas las enseñanzas que estas grandes mentes le regalaron a la humanidad y que antes no poseían un sentido nítido, ahora se entienden a la perfección. La magia del caos se formuló en Yorkshire del Oeste, en Inglaterra, en los años 1970. Nace de una variedad de técnicas provenientes de la magia ceremonial occidental y el neochamanismo. Los creadores de la magia del caos fueron Peter Carroll y Ray Sherwin en 1976. Más tarde, también influyeron Austin Osman Spare, quien formó parte por un corto tiempo de la AA, organización ocultista Astrum Argentum, de Aleister Crowley. Austin Osman Spare es, en parte, el origen de la teoría y práctica de la magia del caos. Implementó el uso de sigilos y la hipnosis para cargar a estos. La magia del caos es también considerada una de sus ramas más desorganizadas. Por lo tanto, es tomada en cuenta como un movimiento libre. Sus practicantes suelen amplificar sus conocimientos y el tema existente con conceptos como la ciencia cognitiva, la teoría del caos y la hipnosis, entre otros. Dentro de la magia del caos o caoísmo, podemos encontrar que algunos errores de creencias, como por ejemplo el decir «soy caoísta porque no creo en nada», pueden aparecer frecuentemente. Esto es un error, ya que, si no crees en nada, sencillamente no eres caoísta. El caoísmo se lleva a cabo y funciona gracias a su herramienta más poderosa, la fe, la cual puede provenir directamente de cualquier dogma oculto. Lo único importante es que realmente creas. También existe el error de pensar, soy caoísta, por lo tanto, no sigo dogmas, invento mis procedimientos, tomo herramientas y las uso a mi manera. El hecho de renegar de un dogma y cambiarlo a tu modo per se no es un criterio base para asumir que eres caoísta. Hay una diferencia entre ser caoísta y ser anarquista. Si vas en contra de un dogma sin aplicar criterios, automáticamente eres un anarquista. Si debes romper un dogma por el criterio de conveniencia del caoísta, debes hacerlo como corresponde y no desde la fragilidad de la moda. Al usar un elemento esotérico, debemos entender que éste posea una historia y una tradición detrás, que de una forma u otra mediante la subconsciencia colectiva la nutre de un poder. Si entendemos esto y lo usamos a nuestro favor, podemos utilizar ese poder a conveniencia. La manera correcta de utilizar este poder a conveniencia no es renegando su naturaleza y poder intrínseco, al contrario, es actuando de acuerdo con ellos y posteriormente transformarlos. Hay también algo muy importante que aclarar, y es el hecho de que no por trabajar con ciertas entidades o deidades inmediatamente te vuelves parte de su credo. Digamos que trabajas con Lucifer o con Odín, y trabajar con ellos no te hace luciferino ni te hace asatrú. El hecho de creer a conveniencia no te hace absolutista, lo cual sí es un dogma enseñado por nuestra sociedad. Se debe entender que trabajar con dogmas nuevos sacados prácticamente de la nada es complicado. A veces, para crear algo nuevo, necesitas hacerlo sobre cimientos de lo antiguo. No hay revolución sin un medio que revolucionar. La magia del caos postula que las limitaciones del poder del practicante y sus rituales son solo impuestas por su consciente e inconsciente. La magia del caos no impone dogmas a seguir. Es la misma persona quien se impone reglas durante el ritual.
Esta ausencia de dogmas o esquemas preestablecidos en la magia del caos deja la libertad al practicante para crear sus propios métodos y creencias, adoptando temporalmente un paradigma con el fin de crear la tensión psicológica necesaria para un ritual o, si así lo prefiere, a combinar sus propias invenciones con la tradición ocultista que mejor le parezca para la realización de un ritual específico. En otras palabras, utiliza las creencias como una herramienta. Algunas fuentes comunes de inspiración incluyen áreas tan diversas como las teorías científicas, la magia ceremonial tradicional, el neochamanismo, la filosofía oriental, las religiones mundiales y la experimentación individual. El concepto de caos se puede atribuir al carácter dual de la existencia, señalado en filosofías tales como el taoísmo, en donde el desorden y el orden total juegan y se contemplan en una realidad bipolar, ambigua y cíclica, pero también única, en donde el desorden se convierte gradualmente en orden. Así, existe tanto un espacio para el orden como otro para el desorden, y estos se suceden mutuamente en función del tiempo. La magia del caos trabaja sobre este concepto, al entender el momento del ritual como desorden y el objetivo a conseguir a futuro como orden. Si bien la creación de sigilos no es la única forma de trabajar en la magia del caos, sí es de las técnicas más utilizadas en los rituales. En este caso, los sigilos representan el objetivo de un ritual. Para activar dicho sigilo, este debe visualizarse en un estado de gnosis, o más específicamente en un estado alterado de consciencia, tal que el sigilo en su totalidad sea asimilado por el subconsciente. Se dice que el practicante de la magia del caos puede tener un poder impresionante y lograr cosas que con otros tipos de magia no podrían lograrse. Pero también se considera que la magia del caos puede llegar a ser muy peligrosa si no se tiene una clara idea de las consecuencias que puede traer. Los daños pueden ser directos y permanentes y afectar a la psicología de la persona practicante. El estado de hipnosis. Un concepto introducido por Carroll es el estado hipnótico, también llamado hipnosis. Este es definido como un estado alterado de consciencia que en la teoría mágica de Carroll es indispensable para trabajar la mayor parte de los diferentes tipos de magia. Esta es una divergencia con los antiguos conceptos que describían a las energías, los espíritus o los actos simbólicos como la fuente de los poderes mágicos. Este concepto tiene un predecesor dentro de la noción budista de Samadhi, que fue hecho popular en el ocultismo occidental por Aleister Crowley y más tarde explorado por Austin Osman Spare. El estado de hipnosis se logra cuando la mente de una persona está concentrada en un solo punto, pensamiento o meta. Cada uno de los practicantes de la magia del caos desarrolla sus propias formas de alcanzar este estado. Todos estos métodos se basan en la creencia de que un simple pensamiento o deseo dirigido que se experimente durante el estado gnóstico y luego sea olvidado rápidamente, es enviado al subconsciente, donde se arraiga y sin los obstáculos e interferencias de la mente consciente, puede provocar resultados y cambios en el mundo material. Según esta creencia, los rituales, meditaciones y otros elementos específicos de las formas más tradicionales de magia no necesitan ser entendidos como valiosos en sí mismos, sino como tal, solo técnicas que inducen a la hipnosis. El cambio de paradigma. Quizá la característica más notable de la magia del caos es el concepto del cambio mágico de paradigma. Carroll
creó la técnica del cambio arbitrario de la perspectiva individual del mundo, o paradigma de la magia, un concepto fundamental de la magia del caos. Un ejemplo de un cambio mágico de paradigma es la realización de un rito Lovecraftiano un día y luego la utilización de una técnica de magia de runas para el siguiente ritual. Estos dos paradigmas son muy diferentes, pero mientras el individuo esté usando uno de ellos, él creerá completamente en este paradigma al extremo de ignorar a todos los demás sistemas de creencia, a menudo contradictorios. Algunos magos del caos piensan que el probar creencias inusuales y a menudo extrañas es en sí una experiencia que vale tener y consideran a la flexibilidad de creencias como una forma de poder o libertad en un sentido cibernético de la palabra. La creencia como una herramienta. La magia del caos afirma que la creencia puede ser una fuerza mágica activa. Esto enfatiza la flexibilidad de la creencia y la habilidad para escoger conscientemente las creencias personales, con el objeto de aplicarlas como una herramienta en lugar de considerarla una parte relativamente invariable de la personalidad. Varias técnicas psicológicas son utilizadas para inducir a la flexibilidad de la creencia. Algunos magos del caos opinan que no se necesita la creencia para hacer magia. La modificación y la innovación del ritual tienen lugar en todas las tradiciones mágicas y religiosas de diferentes maneras. En la magia del caos, la idea de que los sistemas de creencia y las técnicas que inducen a la hipnosis son intercambiables ha conducido a una particularmente amplia variedad de prácticas mágicas. Volviendo al concepto gnosis, dentro de la magia del caos, este difiere bastante de cualquier connotación místico-religiosa que pueda tener fuera de estos círculos. Sencillamente con gnosis nos referimos a un estado semi-meditativo en el que dejamos completamente la mente en blanco. Se trata, según los practicantes del caos, de una especie de estado alterado de consciencia. Podemos resumir el concepto de gnosis como concentración en un solo punto. Para lograr este método, hay dos vías. Los llamados métodos inhibitorios, en los que se busca silenciar la mente centrándola en un punto o en un objeto. De este modo, la concentración permanecería constante en el sigilo. Estos métodos varían desde mantener la mirada fija en el sigilo, o en un punto concreto durante largo rato, hasta ayunar, no dormir y un largo etcétera. Hay quien utiliza incluso técnicas de deprivación sensorial. En definitiva, estos métodos se basan en inducir una profunda relajación a nivel mental. Por otro lado están los métodos que usan la excitación. Con ellos sobreestimulamos la mente mientras mantenemos atención flotante en el sigilo. El procedimiento más usado es el de la excitación sexual, que consiste en llegar al orgasmo con el sigilo en la mente. Sin embargo, se puede utilizar en su lugar cualquier emoción fuerte como el miedo o la risa. También se usan métodos relacionados con la danza, cantar a pleno pulmón. En definitiva, serviría cualquier método en el que podamos inducir una emoción fuerte en nosotros mismos, de manera que sobreactive nuestra mente. Una vez alcanzada la gnosis, hay que observar el sigilo mágico por última vez y prenderlo en la llama de una vela. Dejarlo arder en un cuenco, hacerlo desaparecer. Es muy útil imaginar cómo la energía impregnada de nuestra intención en el símbolo y la idea que representa toma una nueva forma, convertida en luz y calor. Y como luego estas fuerzas universales liberan el símbolo de su forma física de papel y es dispersado por todo el universo, junto con nuestra energía alcanzada en la gnosis, poniendo en marcha la orden que has programado.
Por último, es importante el olvido. Pese a que suene contradictorio, ahora hay que olvidar el sigilo. La mente racional controladora buscará recordar el sigilo mágico. Es necesario soltar toda la importancia y dejar funcionar al caos. Dejar ir al sigilo, confiando en que éste funcionará. Simple y llanamente. El proceso ha comenzado y ya no precisa de tu atención.